y oí a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. El gran despertar adventista. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos nuevamente a este canal Adventista Historicista. En esta oportunidad vamos a estudiar y a rememorar la historia o el marco histórico del despertar del gran movimiento adventista desde que principió con el movimiento millerita y con el trabajo pastoral de Guillermo Miller. Hoy vamos a revisar mayormente dos verdades: la purificación del santuario y el chasco, pero con ello también vamos a revisar la doctrina de la puerta abierta y la puerta cerrada, que está relacionada con el mensaje a Filadelfia de Apocalipsis 3. Así que bienvenidos a este canal. Si les gusta este trabajo, por favor comparta este video y apóyeme con un like. Y suscríbase a este canal para que pueda recibir la notificación cada vez que subamos nuevamente otros estudios a través de otros videos. Le quiero pedir ahora que me acompañe en oración para hacer este estudio bíblico y del Espíritu Profecía, donde Elena G. de White nos ayudará a través de primeros escritos y del conflicto de los siglos a entender más profundamente las cuestiones históricas referentes al movimiento millerita y al movimiento adventista del séptimo día en su origen y en su mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo, seas alabado, glorificado y bendito tu nombre. Te agradecemos en esta oportunidad por darnos el privilegio de compartir tu palabra y entender más profundamente el origen y la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día y su mensaje. Danos tu Santo Espíritu, límpianos de todo pecado y permítenos, por medio de la sabiduría del cielo, entender lo referente a esta gran luz. Danos tu Santo Espíritu y la autorización para abrir las Escrituras. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El gran despertar adventista surgió como resultado del estudio cuidadoso de las profecías bíblicas y también gracias a la aceptación por parte de muchísimos en el mundo de la buena nueva sobre la venida de Jesús. Pero fue en Estados Unidos donde el mensaje adventista fue proclamado y recibido por un mayor número de personas. El mensaje adventista está profundamente relacionado con la creencia de la inminente venida de Jesús para estos días, y el movimiento adventista creía y predicaba que Jesús iba a venir en sus propios días. Como las profecías bíblicas referentes al retorno de Jesús fueron aceptadas por hombres y mujeres capaces y pertenecientes a diversos credos religiosos, el resultado fue un gran número de seguidores, de fervientes creyentes adventistas. Sin embargo, cabe señalar que estos no crearon una organización religiosa distinta y separada. No. La esperanza adventista produjo profundos reavivamientos religiosos que beneficiaron primeramente a las iglesias protestantes en general y en segundo lugar y simultáneamente indujo a muchos escépticos e incrédulos a confesar públicamente su fe en la Biblia y en Dios. En el movimiento millerita, según las mismas palabras de Guillermo Miller, no había el deseo de generar una nueva organización religiosa, sino más bien
Miller le confirió a sus oyentes que se mantuviesen en sus distintas denominaciones y que trataran allí de ser los mejores cristianos posiblemente y que allí predicasen el mensaje que habían oído de parte de Miller. A medida que el movimiento se acercaba a su momento culminante, en los comienzos de la década de 1840, varios centenares de ministros se unieron en la proclamación del mensaje. A la cabeza estuvo Guillermo Miller, quien, ya en su edad madura, residía en la frontera oriental del estado de Nueva York, es decir, en la parte noreste de Estados Unidos. Por entonces era un hombre prominente en su comunidad y se dedicaba a la agricultura como medio de vida. A pesar de haberse criado en un rico ambiente religioso, durante su juventud se volvió escéptico, perdió la fe en la palabra de Dios y adoptó opiniones deístas. Durante la lectura de un sermón en la iglesia bautista un domingo de mañana, el Espíritu Santo conmovió su corazón y se sintió inducido a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Entonces, se dedicó a estudiar la palabra de Dios, resuelto a encontrar en la Biblia una respuesta satisfactoria para todas sus preguntas y aprender por sí mismo las verdades expuestas en sus páginas. Durante 2 años, dedicó gran parte de su tiempo a un estudio versículo por versículo de las Escrituras. Estaba resuelto a no pasar a un nuevo texto hasta no haber encontrado una explicación satisfactoria del texto que estaba estudiando. Tenía delante de sí solo su Biblia y una concordancia. Con el tiempo, llegó a estudiar las profecías relativas a la segunda venida literal y personal de Cristo. También lidió con las grandes profecías referentes a ciertos periodos de tiempo, particularmente la profecía de los 2300 días de Daniel capítulo 8 y capítulo 9, la cual él vinculó con la profecía de Apocalipsis capítulo 14 y el mensaje del ángel encargado de proclamar la hora del juicio divino. Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7, referente al primer ángel. En Primeros Escritos, en la página 257, la hermana White declaró que Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de Guillermo Miller y lo indujese a investigar las profecías. En su niñez, la hermana White oyó a Miller dictar 2 ciclos de conferencias en la ciudad de Portland, en Maine. Su corazón recibió impresiones profundas y duraderas. Permitámosle presentarnos los cálculos referentes a las profecías de la manera como el pastor Miller los exponía a sus audiencias, pues ella lo explica así en El conflicto de los siglos. La profecía, que parecía revelar con mayor claridad el tiempo de la segunda venida de Cristo, era la de Daniel capítulo 8 versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces será purificado el santuario. Siguiendo la regla de hacer que la escritura se interprete a sí misma, Miller aprendió que un día en la profecía simbólica representa un año. Nótese Números capítulo 14 versículo 34 y Ezequiel capítulo 4 versículo 6. Vio que el periodo de 2300 días proféticos o años literales
se extendería más allá del fin de la dispensación judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de esa dispensación. Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana el santuario es la tierra, idea o dogma que el mundo evangélico mantiene hasta el día de hoy. Y por tanto, dedujo que la purificación del santuario, predicha en Daniel capítulo 8, verso 14, representaba la purificación de la tierra con fuego en la segunda venida de Cristo, ya que al creer que el santuario es la tierra y al leer en Daniel 8:14 que Cristo purificaría el santuario, llegaron a pensar que esa purificación del santuario estribaba o significaba que Jesús vendría a la tierra a purificar la tierra, que para ellos era el santuario. Así llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el preciso punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento de Cristo. Así quedaría revelado el tiempo de esa gran consumación, el tiempo cuando el presente estado de cosas, con todo su orgullo y poder, pompa y vanidad, maldad y opresión, llegaría a su fin. El tiempo cuando la maldición sería movida de la tierra, la muerte sería destruida y se daría el galardón a los siervos de Dios, a los profetas y santos y a todos los que temen su nombre. El tiempo en que serían destruidos los que destruyen la tierra. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Así que Miller siguió escudriñando las profecías con más empeño y fervor que nunca, dedicando noches y días enteros al estudio de lo que resultaba entonces de tan inmensa importancia y absorbente interés. En el capítulo 8 de Daniel no pudo encontrar algún indicio para el punto de partida de los 2300 días, aunque se le mandó que hiciera entender la visión a Daniel. El ángel Gabriel solo le dio una explicación parcial. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia cristiana, desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar más, y el ángel lo dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerzas y estuvo enfermo algunos días. Dice, estaba asombrado de la visión, mas no hubo quien la explicase. Sin embargo, Dios había mandado a su mensajero, haz que éste entienda la visión. Esa orden debía cumplirse. En obediencia a ella, el ángel, poco tiempo después, volvió a Daniel y le dijo, ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia de la visión. Daniel capítulo 8, versículos 27 y 16 y capítulo 9, versículos 22 y 23. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 de Daniel que no había sido explicado, es a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, al reanudar su explicación, se espacía en la cuestión del tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. El ángel,
había sido enviado a Daniel con el propósito expreso de que le explicara el punto que había fallado en entender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida del arameo chatak aquí es determinadas y significa literalmente cortadas de. El ángel declara que las 70 semanas, que representaban 490 años, debían ser cortadas de, por pertenecer especialmente a los judíos. Pero, ¿de dónde fueron cortadas? Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8 de Daniel, deben constituir el periodo del que fueron cortadas las 70 semanas. Por tanto, las 70 semanas deben formar parte de los 2300 días, y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan de la salida del edicto para reedificar Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de ese edicto, entonces queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Ese edicto o decreto se encuentra en el capítulo 7 del libro de Esdras, entre los versículos 12 al 26, que ahora pasamos a leer. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, perfecta paz, etc. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hallares en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que de su voluntad ofrecieren para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Comprarás, pues, prestamente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus presentes y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con el resto de la plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Y los vasos que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y lo demás que se requiera para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, el rey Artajerjes, es dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os demandare Esdras, sacerdote, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prestamente. Hasta 100 talentos de plata, y hasta 100 coros de trigo, y hasta 100 batos de vino, y hasta 100 batos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prestamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, servidores del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno puede imponerles tributo, impuesto o renta. Y tú, Esdras,
conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado o a muerte, o a destierro, o a confiscación de bienes, o a prisión. Esdras, capítulo 7, versículos 12 al 26. Este edicto fue expedido en su forma más completa por Artajerjes Longimano, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en Esdras, capítulo 6, versículo 14, se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Estos tres reyes, al expedir, reafirmar y completar el decreto, lo pusieron en la perfección requerida por la profecía para que marcase el comienzo de los 2300 días. Al tomar el año 457 a.C., el tiempo cuando el decreto fue completado, como fecha de la orden, se vio que se había cumplido cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas o 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Al partir de esa fecha, los 483 años se extienden hasta el otoño del año 27 después de Cristo. Entonces fue cuando se cumplió esta profecía. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 3 versículo 16 y Hechos capítulo 10 versículo 38. Y el mismo Salvador declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Lucas capítulo 4 versículo 18 y Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15. Ahora bien, ¿cuál es el tiempo que se ha cumplido según las palabras de Jesús? Las 70 semanas determinadas o cortadas de las 2300 tardes y mañanas, que era el gran cómputo de tiempo profético, y esas 70 semanas finalizaban entonces como el tiempo dado por Dios para que Israel y los judíos accedieran al arrepentimiento, cual llamado fue hecho por Isaías en el capítulo 56, versículo 1, donde se les llama, por medio del profeta y del Espíritu Santo, a hacer una reforma y un reavivamiento, volviendo a guardar la ley y a ponerla por obra. Así dice la palabra. Así dice Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para ser revelada. Isaías capítulo 56 versículo 1. Todo este capítulo es un llamado al pueblo de Israel y al pueblo de Judá a hacer una reforma y un reavivamiento y volver a la obediencia de los 10 mandamientos y a santificar el sábado que había sido profanado entonces. Es por eso que Jesús aparece luego
llamando la atención a un tiempo que ha finalizado. Y ese periodo de tiempo finalizado, según la voz de Jesús, son las 70 semanas determinadas para el pueblo judío, para que éste se limpiase del pecado y se apartase de la apostasía, según lo leemos en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 26. Luego dice el texto: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última semana de las 70. Son los 7 días últimos, o la última semana, del periodo concedido especialmente para los judíos, que comprende los 490 años o 70 semanas. Del libro de Daniel, capítulo 9. Durante este tiempo, que se extendió del año 27 al año 34 después de Cristo, Jesús, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor Jesús fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar, como estaba profetizado en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 27, donde se nos dice: y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, poniendo así fin al sistema de rituales y sacrificios del sistema judaico y del santuario, y comenzando finalmente la era cristiana. Así que las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como ya lo vimos, en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judío, la nación selló su rechazo del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los seguidores de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, ya no más limitado al pueblo elegido, fue dado al mundo. Así lo vemos en Hechos capítulo 13, donde Pablo nos dice lo siguiente: pero cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y entonces Pablo y Bernabé, tomando denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, ya que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Hechos capítulo 13, versículos 44 y 45. Así que los discípulos, obligados por la persecución y el rechazo del Sanedrín, fueron obligados entonces a huir de Jerusalén. Predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Pedro, guiado por Dios, dio a conocer el Evangelio al centurión de Cesarea, el piadoso Cornelio y el ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo. Fue comisionado para llevar las alegres nuevas lejos a los gentiles. Hechos capítulo 8, versículo 4 y 5 y capítulo 22, versículo 21.
Hasta aquí, cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una manera sorprendente, y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C., y su fin queda entonces fijado en el año 34 después de Cristo. Al partir de esa fecha, no es difícil encontrar el final de los 2300 días. Las 70 semanas o 490 días cortadas de los 2300 días dejaban 1800 días. Concluidos los 490 días, quedarían aún por cumplirse los 1800 días. Al contar desde el año 34 después de Cristo, los 1810 años llegan al año 1844. Al fin de ese gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. Daniel 8:14. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía casi universalmente que se verificaría en la segunda venida de Cristo, quedó establecida definitivamente. Miller y sus colaboradores creyeron primero que los 2300 días terminarían en la primavera de 1844, mientras que la profecía señala el otoño de ese año. La equivocación en este punto fue causa de chasco y perplejidad para los que habían fijado la fecha para la primavera de dicho año en el tiempo de la venida del Señor. Pero esto no afectó en lo más mínimo la fuerza del argumento que demuestra que los 2300 días terminaron en el año 1844 y que el gran acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse entonces. Al empezar a estudiar las Escrituras, como lo hizo, para probar que son una revelación de Dios, Miller no tenía al principio la menor idea de que llegaría a la conclusión a que había llegado. Apenas podía él mismo creer en los resultados de su investigación, pero la evidencia de la Escritura era demasiado clara y concluyente para rechazarla. Había dedicado 2 años al estudio de la Biblia cuando, en 1818, llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. El conflicto de los siglos, páginas 370 a la 376. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije: Dame el librito. Y él me dijo: Toma y cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez, ante muchos pueblos, naciones y lenguas, y reyes. Apocalipsis capítulo 10, versículos 7 al 11. Este pasaje de Apocalipsis capítulo 10, versículos
7 al 11 que acabamos de leer está históricamente relacionado con el movimiento adventista de 1844 y el chasco y la predicación del mensaje del primero, segundo y tercer ángel posteriormente. De esta experiencia leemos lo siguiente. Los creyentes adventistas aguardaban con honda expectativa el día del esperado regreso de su Señor. Consideraban el otoño de 1844 como el momento señalado por la profecía de Daniel. Pero esos consagrados creyentes iban a sufrir un gran chasco. Como los discípulos del tiempo de Cristo, quienes no comprendieron el carácter exacto de los acontecimientos que ocurrirían en cumplimiento de la profecía relativa al primer advenimiento de Jesús, los adventistas de 1844 sufrieron un gran chasco en relación con la profecía que anunciaba la segunda venida de Cristo. Acerca de esto leemos: Jesús no vino a la tierra, como lo esperaba el grupo que lo aguardaba gozoso, para limpiar el santuario purificando la tierra por medio del fuego. Vi que era correcto su cálculo de los periodos proféticos. El tiempo profético terminó en 1844 y Jesús entró en el lugar santísimo para limpiar el santuario al fin de los días. Su error, por lo tanto, consistió en no entender lo que era el santuario ni la naturaleza de su limpieza. Primeros Escritos, página 271. Casi inmediatamente después del chasco del 22 de octubre, muchos creyentes y pastores que habían adherido al mensaje del advenimiento se apartaron de él. Algunos de ellos se habían unido al movimiento en gran parte por el miedo, pero cuando el tiempo de espera pasó, abandonaron su esperanza y desaparecieron. Otros fueron arrastrados hacia el fanatismo. Más o menos, la mitad de los adventistas siguió creyendo que Cristo no tardaría en aparecer en las nubes del cielo. Consideraron sus experiencias de sufrir las burlas y el ridículo del mundo como pruebas de que había pasado el tiempo de gracia para el mundo. Creían firmemente que el día del advenimiento del Señor se acercaba. Pero cuando los días se transformaron en semanas y el Señor no apareció, se produjo una divergencia de opiniones y el grupo se dividió. Una parte, numéricamente grande, decidió que la profecía no se había cumplido en 1844 y que sin duda se había producido un error al calcular los periodos proféticos. Comenzaron a fijar su atención en alguna futura fecha específica para el evento. Pero hubo otros, un grupo muy pequeño, los antepasados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos estaban tan seguros de las evidencias de la obra del Espíritu Santo en el gran despertar adventista que negar que el movimiento fuese obra de Dios sería, ellos creían, despreciar al Espíritu de gracia, de modo que sintieron que no podían hacer eso. Dos grupos de adventistas. Al principio, solo unos pocos estaban identificados con este grupo que avanzaba en la luz. En 1846 eran unos 50. El grupo mayor, que abandonó la esperanza en el cumplimiento de la profecía en 1844,
constaba de unas 30.000 personas. Estas se reunieron en 1845 para examinar sus opiniones en un congreso que se celebró en Albany, Nueva York, del 29 de abril al 1 de mayo. Entonces decidieron denunciar formalmente a quienes aseverasen tener iluminación especial o enseñaran fábulas judaicas o estableciesen nuevas pruebas. Así cerraron la puerta a la luz acerca del sábado y el espíritu de profecía. Ellos estaban seguros de que la profecía no se había cumplido en 1844 y algunos fijaron para una fecha ulterior la terminación de los 2300 días. Fijaron varias fechas, pero una tras otra pasaron. Este grupo, unido por el elemento cohesivo de la esperanza adventista, marchaba en unidades vinculadas entre sí, pero con bastante elasticidad, pues entre todas estas personas sostenían una gran variedad de posturas doctrinales. Pero algunos de estos grupos pronto desaparecieron. El grupo que sobrevivió se convirtió en la Iglesia Cristiana Adventista y sus miembros son identificados en el libro Primeros Escritos como adventistas del primer día o adventistas nominales. Amanecer de la luz acerca del santuario. Pero ahora debemos dedicarnos al pequeño grupo que se aferró tenazmente a su confianza de que la profecía se había cumplido el 22 de octubre de 1844, quienes aceptaron con sinceridad de mente y corazón la doctrina del sábado y la verdad del santuario como la luz celestial que iluminaba su sendero. Estas personas no estaban localizadas en un solo lugar, sino que eran creyentes individuales aislados o grupos muy pequeños dispersos en la parte centro, norte y noroeste de Estados Unidos. Hiram Edson, un miembro de este grupo, vivía en el centro del estado de Nueva York, en Port Gibson. Era el líder de los adventistas que había en ese lugar, y los creyentes se reunieron en su casa el 22 de octubre de 1844 para aguardar con él la venida del Señor. Con calma y paciencia esperaron el gran evento. Pero cuando llegó la medianoche y se dieron cuenta de que el día de expectación había pasado, comprendieron que el Señor no vendría tan pronto como habían pensado. Fue un momento de amarga decepción. No obstante, en horas de la madrugada, Hiram Edson y algunos otros fueron a la granja del primero para orar, y mientras oraban, Hiram sintió la seguridad de que recibirían más luz. Un poco más tarde, mientras Edson y un amigo cruzaban un maizal en dirección al domicilio de unos adventistas, le pareció que una mano le tocaba el hombro. Levantó la vista y vio, como en una visión, los cielos abiertos y a Cristo en el santuario celestial entrando en el lugar santísimo, donde comenzaría su ministerio de intercesión en favor de su pueblo. En vez de salir del Santísimo para purificar el mundo por fuego, como ellos habían enseñado que iba a suceder. Un estudio cuidadoso de la Biblia que realizaron Hiram Edson, el médico F. B. Hahn y el maestro de escuela O. R. L. Crozier reveló que el santuario que debía ser purificado
al fin de los 2300 años, no era la tierra, sino el tabernáculo celestial, y que esa purificación se haría mientras Cristo intercediese por nosotros en el lugar santísimo. Esta obra o ministerio mediador de Cristo correspondía a la llamada hora de su juicio, mensaje proclamado por el primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. El señor Crozier escribió las conclusiones del grupo de estudio y las publicó, primero en hojas locales y luego en forma más amplia, en un periódico adventista, el Day Star, que se editaba en Cincinnati, Ohio. Un número especial del 7 de febrero de 1846 se dedicó entero a este estudio de la Biblia sobre la cuestión del santuario. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas: yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. La puerta cerrada y la puerta abierta. En los esfuerzos especiales que se hicieron para proclamar el mensaje adventista en el verano de 1844, los líderes del movimiento habían aplicado a su experiencia la parábola de las 10 vírgenes relacionadas en Mateo 25. Había habido un tiempo de tardanza. Luego se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esto se llamaba comúnmente el clamor de medianoche. En la primera visión de Elena White, ese clamor le fue mostrado como una luz brillante situada en alto detrás de los adventistas, en el comienzo de la senda. En la parábola leían que las vírgenes que estaban listas entraron a las bodas con el novio y luego la puerta se cerró. Ver Mateo 25, verso 10. Por consiguiente, de esto concluían que el 22 de octubre de 1844 se había cerrado la puerta de la misericordia para los que no habían aceptado el mensaje tan ampliamente proclamado. Años más tarde, Elena de White explicaba así lo experimentado entonces por los adventistas. Después que transcurriera la fecha en que se esperaba al Salvador, siguieron creyendo que su venida estaba cercana. Sostenían que habían llegado a una crisis importante y que había cesado la obra de Cristo como intercesor del hombre ante Dios. Les parecía que la Biblia enseñaba que el tiempo de gracia para el hombre terminaría un poco antes de la misma venida del Señor en las nubes del cielo. Eso parecía evidente a partir de los textos bíblicos que indican un tiempo cuando los hombres buscarán, golpearán y clamarán a la puerta de la misericordia sin que ésta se abra. Y se preguntaban si la fecha en que habían esperado la venida de Cristo no señalaba más bien el comienzo de ese periodo que debía preceder inmediatamente a su venida. Habiendo advertido de la proximidad del juicio, consideraban que habían terminado su labor en favor del mundo y perdieron su obligación de trabajar por la salvación de los pecadores, en tanto
que las mofas atrevidas y blasfemas de los impíos les parecían una evidencia adicional de que el Espíritu de Dios se había retirado de los que rechazaban su misericordia. Todo esto los confirmaba en la creencia de que el tiempo de gracia había terminado o, como decían ellos entonces, que la puerta de la misericordia estaba cerrada. El conflicto de los siglos, página 482. A continuación, la hermana White explica cómo se comenzó a comprender este asunto. Pero una luz más intensa surgió de la investigación de la cuestión del santuario. Vieron entonces que tenían razón al creer que el fin de los 2300 días, en 1844, había marcado una crisis importante. Pero si bien era cierto que se había cerrado esa puerta de esperanza y misericordia por la cual los hombres habían encontrado acceso a Dios durante 1800 años, otra puerta se les abría, y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Una parte de su ministerio había terminado, tan solo para dar lugar a otra. Aún había una puerta abierta al santuario celestial, donde Cristo estaba oficiando en favor del pecador. Entonces vieron la aplicación de las palabras de Cristo en el Apocalipsis, dirigidas a la iglesia correspondiente al mismo tiempo en que ellos vivían. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un terremoto, y grande granizo. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15, 18 y 19. La hermana White habla luego de cómo los dos grupos de creyentes adventistas se relacionaron con esta experiencia del chasco del 22 de octubre de 1844. Cuando pasó la fecha fijada para 1844, hubo un periodo de gran prueba para los que aún sostenían la fe adventista. Su único alivio en lo concerniente a determinar su verdadera situación fue la luz que dirigió su mente hacia el santuario celestial. Algunos renunciaron a su fe en los primeros cálculos de los periodos proféticos y atribuyeron a seres humanos o a agentes satánicos la poderosa influencia del Espíritu Santo que había acompañado al movimiento adventista. Otros sostenían firmemente que el Señor los había guiado en su experiencia pasada, y mientras esperaban, velaban y oraban para conocer la voluntad de Dios, vieron que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio y siguiéndolo por fe, fueron guiados a ver también la obra final de la iglesia. Lograron
un entendimiento más claro de los mensajes de los dos primeros ángeles y fueron preparados para recibir y dar al mundo la solemne advertencia del tercer ángel de Apocalipsis 14. El conflicto de los siglos, página 485. En las páginas 72 al 76 de Primeros Escritos se encuentran ciertas referencias a la puerta cerrada y a la puerta abierta. Son expresiones que solo pueden comprenderse correctamente si se tiene en cuenta lo que experimentaron nuestros primeros creyentes. No mucho después del chasco se vio que si bien algunos, por haber rechazado definitivamente la luz, habían clausurado la puerta que les da acceso a la salvación, eran muchos los que no habían oído el mensaje ni lo habían rechazado. Estos podían beneficiarse de las medidas dispuestas por Dios para salvar a los hombres. A principios de la década de 1850, estos detalles se destacaban con claridad. También en aquel entonces comenzó a haber oportunidades para presentar los mensajes de los tres ángeles. Los prejuicios se iban disipando. Elena de White, repasando lo que había sucedido después del chasco, escribió: «Era entonces casi imposible acercarse a los incrédulos. El chasco de 1844 había confundido la mente de muchos, y ellos no querían oír explicación alguna con respecto al asunto». Review and Herald, 20 de noviembre de 1883. Pero en 1851, el pastor White pudo dar este informe: «Ahora la puerta está abierta casi por doquiera para presentar la verdad, y muchos de los que antes no tenían interés en investigar están ahora listos para leer las publicaciones». Review and Herald, 19 de agosto de 1851. Hemos finalizado así un estudio más en el cual hemos revisado la historia adventista referente al movimiento adventista mismo, al nacimiento de la Iglesia Adventista, su mensaje, y hemos podido echar vista al marco histórico en que se desarrollaron los eventos desde 1844 en adelante, y también hemos podido comprender lo referente a la doctrina de la puerta cerrada y la puerta abierta. Pronto estaremos subiendo otro estudio más referente a la historia adventista y al mensaje de nuestra iglesia. Esperando que haya sido de vuestro agrado este estudio, les invito a que permanezcan suscritos a mi canal y atentos a un nuevo estudio. Que el Señor les bendiga y recuerden siempre: Maranata, Cristo ya viene.